¿Te preguntas sobre tu futuro? ¿Será como lo imagino? ¿Tus inversiones están creando el futuro que quieres? Sí, y no solo el mío. También el de mi familia. ¿Tu patrimonio está protegido? Sí, porque elijo asesorarme con expertos. El poder de tus decisiones crea futuro. Por eso en Inversiones Sura te asesoramos con soluciones personalizadas y con la mayor oferta de productos de inversión del mercado. El poder de tus decisiones crea futuro. Sura. Hola a toda la audiencia que nos acompaña el día de hoy a un nuevo webinar del ciclo de charlas titulada Asesorando en tiempos complejos. Esta instancia la creamos para mantener a nuestros clientes informados y así poder guiarlos en la toma de decisiones en tiempos inciertos. Hoy la dinámica es la siguiente. Comenzamos con la visión de inversiones, la cual será realizada con Daniel Soto, quien es nuestro estratega jefe, y posteriormente seguiremos con Rodrigo Balbontín, subgerente de asesoría e inversiones, quien abordará cómo estructurar un portafolio de inversiones con una mirada de largo plazo en tiempos complejos. Finalmente, terminaremos con una ronda de preguntas a nuestros expositores. Muchas gracias. Daniel, puedes comenzar. Muchas gracias, Pablo, y gracias a todos por conectarse. Bueno, como bien dijo Pablo, yo voy a empezar con la parte de visión de inversiones y la recomendación en términos generales. Después Rodrigo me va a acompañar acá y me va a ayudar a poder bajar esta recomendación finalmente en lo que significan instrumentos de inversión específicos y recomendaciones en sí mismo para las carteras. Pero empecemos inmediatamente a revisar qué es lo que estamos viviendo actualmente, qué es lo que está ocurriendo en el mundo. Y en general les puedo decir que estamos viviendo en una situación que no veíamos hace décadas, incluso en algunos países prácticamente sin precedentes, en algunas zonas, principalmente en la Unión Europea. Estamos viviendo en un momento con niveles, como les decía, de inflación que no veíamos hace décadas. Actualmente la inflación global está en un 6%, sin embargo, si hacemos un doble clic a esto, vemos que en Estados Unidos la inflación está llegando a un 9%, en la zona euro un 8%, Brasil un 12%, en Inglaterra casi un 9%, etc. Estos niveles de inflación se vienen arrastrando o son producto de las altísimas cantidades de liquidez que proporcionó la política monetaria durante lo peor de la pandemia, y también la increíble cantidad de inyección de recursos que hicieron la mayoría de los países del mundo, particularmente Estados Unidos, también para poder paliar el tema de la interrupción de la actividad económica producto de la pandemia. Fue tanto así que recordemos que Estados Unidos, los estímulos fiscales de Estados Unidos, que fueron aproximadamente un 25% del PIB, no se veían desde 1945, es decir, desde la Segunda Guerra Mundial. Estos grandes estímulos, como les decía, se juntaron con una disrupción de la cadena de suministro a nivel global, y también, obviamente, con una situación en donde estaba prácticamente todo el mundo encerrado. Por lo tanto, la cantidad de oferta de productos que el mercado podía ofrecer era considerablemente menor a la que veníamos viendo durante el último tiempo, lo que sumado a una demanda bastante alta producto de los estímulos monetarios y fiscales, provocan finalmente niveles de inflación que no veíamos, como les decía, hace décadas. ¿Cómo responde el Banco Central de Estados Unidos, la Reserva Federal, a estos altos niveles de inflación? Con aumento de la tasa de interés, prácticamente la única medida económica que se ha comprobado que finalmente funciona para poder hacer para poder atacar la inflación, finalmente son altos niveles de las tasas de interés. Y es así como podemos ver que actualmente los niveles de tasas de interés en el mundo han subido a lo largo de toda la curva de rendimiento. Estos son los bonos del Tesoro a 10 años que llegaron hasta
3,5%, desde niveles de 0,5% en medio de la pandemia, lo cual finalmente genera una situación en donde es más caro pedir prestado, es más caro consumir en el largo plazo, generando una situación de merma en la demanda y por ende de peores expectativas de crecimiento. Y eso es lo que podemos ver acá en las expectativas de PIB global, las cuales hace aproximadamente un año atrás estaban en 4,5% al año, actualmente las tenemos en un 3%. Y lo mismo podemos ver en el indicador de PMI global de JP Morgan, que no es otra cosa que un indicador de actividad manufacturera que me da una idea de cómo va a estar la actividad económica en los próximos 3 a 6 meses, la cual también hemos visto que ha caído de niveles de 60 en torno a 52 puntos actualmente. Y todo esto finalmente también lo resiente la bolsa, y acá vemos el índice global de acciones, que ha corregido aproximadamente un 20% desde los máximos que veíamos o que vimos a finales del año 2021. Entonces estamos en un escenario de alta inflación, en donde los bancos centrales alrededor del mundo en general, pero la Reserva Federal en particular, está atacando esta situación de inflación con alzas de tasas de interés, y la alza de tasas de interés finalmente tiene un efecto colateral no deseado, que es finalmente una menor actividad económica, y esto ha llevado finalmente a que los activos de riesgo, en particular las acciones, hayan tenido una caída tan grande desde finales del año 2021. Nuestro escenario central es que esta situación de alta inflación y de una Reserva Federal finalmente que no va a venir a salvar la situación como lo hizo el 2014 o el 2018, va a continuar en los próximos 3 a 6 meses, lo que implica de que deberíamos tener un escenario en el cortísimo plazo en donde los bonos tengan un mejor retorno que las acciones debido a esta caída en las expectativas de crecimiento y tasas de interés de corto plazo que se seguirán manteniendo altas. ¿A qué estamos atentos nosotros en este escenario en donde son mejores las perspectivas para los bonos? Principalmente, ¿cuál es la actitud de la Reserva Federal ante estas menores perspectivas de crecimiento? Si finalmente cambia de opinión, obviamente que esto va a ser algo positivo para las acciones, no es algo que veamos en el cortísimo plazo. Por otra parte, estamos atentos al conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, en donde hay una fuente de volatilidad altísima si es que hay algún tipo de error no forzado, en el sentido de que haya, por ejemplo, un misil de Rusia que finalmente caiga en un país de la OTAN, o lo que estamos viendo actualmente, que Rusia finalmente está amenazando de manera bastante seria con cortar el suministro de gas por el Nord Stream 1 a la mayoría de Europa desarrollada, lo cual claramente provocaría problemas en la Unión Europea, que recordemos que es la segunda economía del mundo como conglomerado. Y por último, estamos también muy atentos a lo que ocurre con la evolución del COVID-19, no tanto para los países desarrollados, sino que más para los países emergentes, en particular China, país que tiene una función de reacción frente a los aumentos de casos bastante estricta, llevando a encierros a ciudades completas, lo cual obviamente no sería bueno para la actividad global. Con respecto a nuestro país, la situación es relativamente parecida, en el sentido de que estamos con una inflación alta, con una tasa de política monetaria que ya se acerca al 10%, está en 9,75 actualmente, es decir, también estamos viendo altos niveles de precios y el Banco Central está reaccionando de acuerdo a esto. Sin embargo, la situación que se ve en los activos es totalmente diferente a la que estamos viendo en Estados Unidos o a la que estamos viendo en Europa, en donde vemos que el IPSA ha tenido una muy buena performance durante el año, al menos en pesos, y por otra parte, la renta fija durante estos primeros 6 meses del año lleva un retorno en torno a un 9%. Acá me estoy concentrando
en los fondos mutuos de renta fija que tienen duración entre 3 y 5 años, como el Sura Renta Bonos o el Sura Multiactivo Conservador. Con respecto al dólar, llegó hasta niveles por sobre los 1.000 pesos, principalmente por las caídas que habíamos visto en el cobre y las subidas del dólar index a nivel global. Sin embargo, luego de la intervención cayó a 920, 930 pesos. Voy a dejar el tema del dólar después ahí, Pablo, para las preguntas. Yo creo que obviamente que vamos a querer profundizar en eso. Pero en general lo que estamos viendo en el contexto local es un contexto de inflación, mayores tasas de interés, se nos avecina una desaceleración que podría ser aguda, que podría ser más de lo que habíamos estado acostumbrados durante los últimos 10 años. Por lo tanto, nuestra recomendación sigue siendo estar más cargados a la renta fija, particularmente en UF. No vemos acá que la inflación vaya a ceder en los próximos meses. Tenemos todavía el efecto del dólar que podría ser bastante perjudicial para el aumento de precios en Chile. Y por último, en términos del IPSA, nosotros en ese sentido hemos estado fuera del rally del IPSA desde el inicio de año y consideramos que la relación riesgo-retorno de las acciones locales no son atractivas, no nos da un panorama atractivo para nuestros clientes. Incluso si si tomamos en cuenta que en gran parte de la subida del IPSA está explicada solamente por una acción, Sokimich, y nos quedamos solamente con el retorno del IPSA sin esta acción, y lo comparamos con lo que ha rentado la renta fija con una volatilidad mucho menor, nos queda que finalmente el IPSA no ha sido una buena opción de inversión si es que la ajustamos finalmente por riesgo. Con respecto a Chile, si bien estamos largos en renta fija local, nos gusta la renta fija local y nos ha gustado desde el 3 de enero cuando les recomendamos a nuestros clientes sobreponderar la renta fija local de mayor duración en los portafolios. Estamos, obviamente, muy atentos al contexto local, particularmente lo que tiene que ver con el tema político. Y acá, el evento más importante para nuestro país en el corto plazo es obviamente el plebiscito del 4 de septiembre, en donde hay un borrador de la Constitución que nos provoca o que nos genera una cantidad de dudas en muchos aspectos que acá las tengo, resumidas, pero tiene que ver principalmente con el tema de la propiedad privada, qué es esto del precio justo, cuando te embargan, cómo se paga, si te lo pagan en cómodas cuotas a 30 años, te lo pagan al contado en una sola cuota. El tema del sistema político, cómo queda el peso del Senado, qué contrapeso va a tener la nueva Cámara de Diputados, en términos de la plurinacionalidad y Estado regional, qué implica esto para los sistemas administrativos. Vamos a tener ahora provincias que se van a poder van a poder emitir deuda, vamos a tener regiones que van a poder emitir deuda, qué va a pasar con finalmente el balance fiscal, cómo quedaría en términos de déficit, si es que la mayoría de estas zonas autónomas finalmente se puede autofinanciar. ¿Qué pasa con el derecho a huelga, que está mucho más amplio en esta Constitución? ¿Qué pasa con los derechos de la naturaleza a un país que finalmente depende mucho de la exportación de recursos naturales? El cobre va a tener derechos, al parecer. Entonces, ¿cómo explotamos a una especie como de ser con derechos que finalmente lo estamos maltratando? Nadie sabe muy bien cómo se van a interpretar ese tipo de cosas. La restitución a las tierras por parte de pueblos originarios, o sea, ¿qué tierras? ¿Cuándo y cómo va a ocurrir esto? ¿A qué industrias va a afectar? Derechos del agua también. ¿Va a dejar de ser un activo? ¿Cómo se va a distribuir en la agricultura? ¿Cómo se va a permitir el uso del agua en la minería? Etcétera, etcétera. O sea, si es que ganara el apruebo, están todas estas preguntas en la mesa que obviamente generan incertidumbre y nos hacen mantener una posición bastante escéptica sobre los activos de riesgo, particularmente en Chile. Si gana el rechazo, que podría ser eventualmente una noticia que los mercados la tomen de forma positiva, no se termina la incertidumbre ahí. ¿Cómo vamos a encauzar el proceso de aquí en adelante?
cómo se le va a dar legitimidad a una nueva constitución, dado que la actual tiene una legitimidad bastante baja. A pesar de que mucha gente está diciendo que vota rechazo, finalmente la legitimidad actual de la constitución también es bastante baja y se puede ver obviamente en las encuestas de ahora, no solamente remontándose al plebiscito que ocurrió hace más de un año. Con respecto también a las reformas del gobierno, hay cosas que también estamos mirando, principalmente el tema de la reforma de pensiones. Acá para no leer todos los puntos, pero les quiero recordar que el sistema de pensiones en Chile maneja 200.000 millones de dólares y es prácticamente el sostenedor, si lo queremos poner así, del mercado de capitales de Chile. Por lo tanto, cambios en quienes manejan los fondos de pensiones, con qué reglas lo manejan y bajo qué puntos los usuarios podemos elegir nuestros administradores, no es algo trivial, es algo que finalmente va a afectar a los activos de mercado de manera, incluso puede ser bastante fuerte. Ya vimos que el principal elemento disruptivo, o el elemento más disruptivo que hemos visto durante, yo diría, los últimos 20 años para el mercado de renta fija en Chile, fueron los retiros desde las AFP. Por lo tanto, lo que se haga desde el punto de vista de pensiones, en el sentido de quien maneja quien maneja los fondos de pensiones, no es trivial. Y acá hay varias preguntas. ¿Quién va a manejar el stock actual? ¿En cuánto sube la cotización? ¿Cuánto de la nueva cotización va a este fondo solidario? ¿Cuánto va para nuestras cuentas individuales? ¿Van a seguir siendo heredables los ahorros? ¿Cómo se van a cómo finalmente esto va a afectar como un impuesto al trabajo si es que toda la nueva cotización recae, digamos, en manos del empleador, etcétera, etcétera? Son preguntas que todavía no estamos claros. Con respecto a la reforma tributaria, ya está presentado el borrador. Acá pongo posible, hay posible, pero es posible en el sentido de que todavía este borrador no ha sido discutido en el Parlamento, por lo tanto puede tener muchísimos cambios. Pero lo que echamos de menos, obviamente, en la reforma tributaria son incentivos a la inversión, son incentivos más marcados para la innovación, y lo que encontramos que finalmente puede terminar generando grandes frustraciones tiene que ver con toda esta idea que el impuesto a los súper ricos finalmente va a generar una recaudación brutal, y que si se divide entre todos los chilenos vamos a tener la salud de Dinamarca y la educación de Alemania. Eso no va a ocurrir. Por lo tanto, eso también es bastante importante, tener que bajar ahí las expectativas con respecto a eso. Con respecto a los cambios tributarios de los seguros de vida con ahorro, hay cambios en la ganancia de capital. Un rescate parcial ahora asume que primero se rescata el capital y al final los intereses. Se generan excepciones tributarias para rescates en pólizas de más de 5 años de vigencia, 17 UTM por cada año de vigencia. Eso es lo que finalmente hay como excepción tributaria. Las compañías de seguro van a retener un 15% de las utilidades reales originadas en un rescate, y en el siguiente proceso tributario el Servicio de Impuestos Internos reliquidará los impuestos según el tramo real que debió haber pagado el cliente. Los rescates a partir del 27 de abril del 2022 se empiezan a acoger a este nuevo tratamiento. Y con respecto al beneficio de la herencia, las pólizas emitidas el 4 de febrero del 2022 mantienen el beneficio, no así las posteriores, y queda afecto impuesto en la herencia de toda la indemnización, es decir, el capital asegurado más los ahorros acumulados. Finalmente, para las pólizas emitidas después del 4 de febrero, pagan impuesto a la herencia. Las compañías de seguros van a retener el impuesto y luego pagarán la indemnización a los beneficiarios finales. Y acá esto es muy importante: a todas las pólizas emitidas antes del 4 de febrero que mantienen el beneficio, si es que se le hacen modificaciones, podrían perder el beneficio. ¿Qué tipo de modificaciones? Bueno, el Servicio de Impuestos Internos indica contratando cláusulas adicionales, ampliando la cobertura de siniestros u otras modificaciones similares. Y la inclusión de este inciso, otras modificaciones, es obviamente una fuente de ambigüedad en la cual actualmente nuestros asesores están trabajando, y bueno, cualquier duda que tengan, pueden preguntarle lo último que tenemos en términos de información con respecto a esto y cuál es nuestra recomendación.
En otras materias, lógicamente, seguimos mirando la evolución de la inflación, la trayectoria de la política monetaria, cosas que antes veíamos de manera muchísimo más, no es que viéramos más de cerca, pero en realidad eran prácticamente las cosas que guiaban nuestro escenario central con respecto a los activos locales. Sin embargo, la situación política se ha tomado la agenda y la parte netamente económico, técnica o financiera técnica ha quedado relegada al punto número 4, como ustedes pueden ver acá, dado que las otras materias pueden mover mucho más lo que pasa en términos locales. ¿Cuál es nuestra recomendación finalmente global de inversiones entre acciones o bonos? La balanza está más inclinada hacia los bonos, dado de que la inflación en Estados Unidos y en el mundo no creemos de que vaya a tocar, vaya a alcanzar un pico en los próximos 3 meses. Seguimos viendo que la Reserva Federal está empecinada en atacar esta inflación con mayores tasas de interés, lo cual finalmente termina afectando el crecimiento y por ende a los activos de riesgo, en particular a las acciones. Y por otra parte, tenemos también el riesgo de la guerra, el cual está latente y durante los últimos días también ha empeorado, como hemos visto en las noticias de hoy. Con respecto a las dos zonas que más nos gustan en términos de renta fija y renta variable, en renta variable la zona que más nos gusta es Asia emergente, particularmente por 3 cosas. Uno, porque en China, que vendría siendo finalmente la economía que mueve a los países de Asia emergente, se encuentra con bajos niveles de inflación, lo que le permite tener estímulos fiscales y monetarios, al revés de lo que está haciendo Estados Unidos y la zona euro. Por otra parte, tiene valorizaciones tremendamente atractivas. Y por último, creemos que la política cero COVID, que finalmente ha sido la principal, la protagonista en China durante los últimos meses, va a ser tremendamente difícil de repetir en el futuro cercano, dado los fuertísimos efectos que esto tuvo en la economía. Para darles un dato, en Shanghái, cuando ocurrió este tema del encierro, del último total lockdown en Shanghái, finalmente la producción industrial de la zona cayó un 60%. Algo que prácticamente no tiene precedentes y obviamente genera retrocesos en el crecimiento del PIB, algo que urge a las autoridades de China. Recordamos que China todavía sigue siendo un país emergente que necesita elevar el PIB per cápita de su población. Con respecto a Chile, como les comentaba, nos quedamos fuera del rally del IPSA desde principio de año y recomendamos a los clientes que tal vez hayan generado alguna utilidad con eso, que tomen esa utilidad y les recomendamos, como sale ahí, la renta fija local, la cual para nosotros tiene valorizaciones atractivas con respecto a sus valores justos, tiene una fuerte entrada de flujos, lo cual la fuerte entrada de flujo genera mayor demanda genera más precios y eso finalmente se traduce en mayor rentabilidad para los fondos de renta fija. Y por otra parte, la TPM seguiría manteniéndose alta en el corto plazo, lo cual da buenos retornos en los fondos estructurados, que seguramente les va a hablar ahí Rodrigo Algontín, y también en los fondos de corto plazo, tanto en UF como pesos. Eso sería la parte de la edición, un recorrido, ojalá tocando los puntos más importantes de la economía del mundo y de los sistemas financieros. Rodrigo, te dejo a ti con la parte de asesoría, de poder concretar esta edición. Muchas gracias, Daniel, y bueno, como siempre, un gusto poder estar acá con todos ustedes, acompañándolos, que esa es la idea, acompañándolos en momentos difíciles, como dijo Daniel. Yo creo que han estado pasando varias cosas que nos preocupan a todos, y ha sido un primer semestre que ha tenido un montón de distintas temáticas que han significado en riesgo, que eso significa también en retornos volátiles para nuestros portafolios, y creo que en momentos como estos nuestro rol de asesores es primero tratar de orientarlos, de ir entregándoles soluciones que sean soluciones que vayan acorde
a cuáles son las expectativas de mercado hacia adelante y también a saber que esas expectativas van cambiando. Entonces, obviamente, todas estas cosas nosotros las vamos a ir revisando a través de esta presentación con distintas soluciones que creemos que son atractivas para los momentos actuales y también aterrizando lo que comentó Daniel, porque Daniel comentó varias cosas y las vamos a ir aterrizando en un par de slides más. A ver, lo primero, y yo siempre comento esto porque es lo que nos diferencia del resto, nosotros en Sura nos dedicamos a asesorar, eso es nuestro foco. Nos dedicamos a la asesoría a nuestros clientes y ese modelo de asesoría consta de distintos pasos que nosotros los dividimos en 4. Primero, obviamente que es conocer a mi cliente. Yo tengo que conocer cuál es el perfil del cliente, cuál es su horizonte, cuáles son sus objetivos de mediano a largo plazo. Si yo entiendo bien cómo es mi cliente, cuáles son sus objetivos, cuál es su horizonte, probablemente yo le voy a recomendar el producto o el fondo que sea más adecuado para ese perfil. Muchas veces uno dice, ¿para qué voy a tener que estar contestando esta encuesta de perfil? Créanme que esa es la base de toda estrategia que uno puede armar hacia adelante. Yo tengo que conocer a mi cliente para poder entregarle los productos adecuados, que tengan el riesgo adecuado, que tengan el horizonte adecuado. Esto es súper importante y nosotros en Sura recomendamos que nuestros clientes actualicen su perfil una vez al año. ¿Por qué? Porque el perfil cambia. Generalmente el perfil puede estar sesgado por retorno. En momentos de mucha volatilidad yo me vuelvo más conservador. En momentos de los mercados están subiendo fuertemente, yo me vuelvo más arriesgado. Y eso cambia. Eso hay que ir actualizando. Lo segundo es definir nuestra estrategia de inversión y esta parte también es clave. Y me voy a situar en la columna del cliente moderado. ¿En qué sentido? Para nosotros un cliente moderado tiene que tener distintos tipos de activos. Puede tener money market, renta fija local, renta fija internacional, renta variable, activo alternativo. ¿De qué va a depender cuánto tenga en cada una de estas cajitas? Va a depender de cuáles sean sus objetivos, su horizonte, su perfil. Pero yo me voy a detener acá para que nos demos cuenta de que un cliente perfil moderado, si yo veo su componente de renta variable, que está entre un rango entre un 20 y un 60, ustedes me pueden preguntar, oye Rodrigo, pero es bastante amplio el rango. O tengo un 20 o tengo un 60. ¿En qué parte del rango me muevo? Y para eso, o eso mismo, en qué parte del rango me muevo va a depender de cómo sea nuestra visión más táctica. Si estamos largo en renta variable, si estamos neutral en renta variable o estamos subponderando la renta variable. Y lo voy a tocar en un par de slides más. Lo otro es saber que tenemos distintas recomendaciones para distintos tipos de clientes. Tenemos recomendaciones que son de un puro fondo, un fondo autogestionado, que vaya haciendo la pega de ir cambiando a medida que la visión del mercado cambia. Tenemos carteras recomendadas, que son carteras con un poco más de fondos que buscan algo de selectividad. Tenemos fondos recomendados por tipos de activos. Hay clientes que te pueden preguntar, Rodrigo, ¿sabes qué? Quiero entrar al sector energía, quiero sector materiales, quiero sector de tecnología, encuentro que ha caído harto. ¿Qué tenemos por ahí? Bueno, tenemos productos en ese tipo de categoría. Activo alternativo, hemos ido creciendo fuertemente en activo alternativo. Somos fieles convencidos de que los activos alternativos llegaron para quedarse en el largo plazo y llegaron para mejorar los retornos de los clientes, llegaron para diversificar también los riesgos. Entonces es un activo que yo tengo que tener en mi portafolio. Y por último, y no menos importante, el acompañamiento. O sea, nosotros acá nos jactamos de acompañar a nuestros clientes en todo el ciclo de su vida. Y los objetivos y las metas ustedes no las alcanzan solos, las alcanzamos en conjunto. Por lo tanto, estamos acompañándolos con recomendaciones, con reuniones, con estos webinars, con espacios de conversación, con espacios de asesoría. Creemos que eso también es clave para que uno, primero, no tome decisiones de manera irracional. Muchas veces en momentos de harta volatilidad uno tiende a refugiarse por completo, cosa que nosotros no avalamos, no recomendamos. Creemos que si hay que hacer cambios, los cambios son pausados, son escalonados. Eso en primer punto. Lo segundo, y esto también me gusta recalcarlo de manera importante, es que los clientes que están con nosotros en Sura son clientes que tienen un abanico de productos o tienen una asesoría que es prácticamente 360. Cuando un cliente llega a Sura, puede llegar por distintos tipos de necesidades, sea autogestión, beneficios tributarios, puede querer productos con bajos costos, selectividad, flujos periódicos, custodia en Estados Unidos, estoy preocupado con lo que está pasando en Chile, me quiero ir de acá. O al menos quiero refugiar parte de mi patrimonio afuera. Quiero dolarizarme, quiero tener inembargabilidad, estoy preocupado por la típica palabra que dicen que le metan un manotazo a mi ahorro.
¿Hay productos que me protegen de eso? Estoy preocupado con el tipo de cambio. Llegó a 1050, dijo Daniel, 1060 incluso tocó. Hoy día hasta 930, tuvimos una intervención. ¿Qué puedo hacer con eso? ¿Hay productos que me ayuden a mitigar esta volatilidad del tipo de cambio? Bueno, acá la respuesta es que en Sura somos de las pocas compañías que tiene productos para todas estas necesidades. Y eso es un agrado. Es un agrado tener a mi asesor de cabecera, mi doctor de cabecera. Tenemos todos los productos para satisfacer estas necesidades. Y créanme que cuando eso pasa, para uno como cliente es mucho más agradable. Yo tengo dudas con temas tributarios. Llamo a mi asesor, en Sura me asesoran con eso. Tengo dudas en términos de inversiones. Llamo a mi asesor, en Sura también me orientan con eso. Tengo dudas previsionales, ¿qué va a pasar con la AFP? ¿Qué anillos de seguridad puedo ir poniendo? ¿Me pensiono anticipadamente? ¿Qué puedo hacer con eso? Bueno, en Sura también te apoyamos. O sea, en Sura somos de las pocas compañías que dan una asesoría 360. Y créanme que eso los clientes también lo valoran. Ahora hay algo importante que Daniel comentó, y esto es clave. Daniel dijo, hoy día estamos sobreponderando la renta fija en desmedro de la renta variable. Nosotros hace 12 meses atrás nos gustaba más la renta variable, y hace algunos meses atrás, un par de semanas atrás, estábamos neutrales, no nos gustaba ni una por sobre la otra. Hoy día está diciendo nos gusta más la renta fija que la renta variable. Yo como cliente lo primero que me pregunto es, bueno, ¿qué significa esto? ¿Qué hago en mi portafolio? ¿Cómo lo traduzco a mi portafolio de inversiones? ¿Qué decisiones tomo? Entiendo que si me está gustando más la renta fija que la renta variable, debiese tener más renta fija que renta variable. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Primero, mostrarles esta tabla que nosotros tenemos un asset allocation estratégico, donde yo les dije que el perfil moderado puede moverse entre un 20 y un 60. Y la pregunta es, ¿dónde me muevo? ¿Me pongo más cercano al 20 o más cercano al 60? Bueno, va a depender de nuestra visión táctica. Y esa visión táctica o esa estrategia de inversión fue lo que comentó Daniel. Hoy día nosotros podemos estar neutrales entre renta fija y renta variable, largos en renta variable o cortos en renta variable. Y para seguir el ejemplo con el perfil moderado, si yo en un escenario neutral entre renta fija y renta variable debiese haber tenido un 40, en un escenario en que estoy más corto en renta variable o subponderándola, debiese tener entre un 20 y un 30. En la práctica, yo debiese juntarme con mi asesor y decirle, oigan, ustedes están recomendando hoy día tener más renta fija, efectivamente. Entonces, bueno, hay que vender una parte de renta variable para financiar esto. Acá también hay que detenerse en una parte importante, porque muchos pueden decir, oye, Rodrigo, pero vender renta variable hoy día puede ser hacer la pérdida, porque son fondos que han perdido. Está bien, han perdido porque las bolsas afuera han caído en torno a un 20%, por tipo de cambio hemos recuperado algo, pero acá lo que yo me tengo que detener es cuáles son las expectativas hacia adelante. Pensemos en los próximos 12 meses para la renta variable versus la renta fija local. Y Daniel lo dijo, estamos en un escenario particular en Chile donde tenemos una TPM cercana al 10%. Hoy día comprar bono en UF me asegura, no asegurado, pero me da una alta probabilidad de que yo rente la UF y algo adicional. Entonces yo con un riesgo muy bajo, en los próximos 12 meses, probablemente me voy a ganar en torno a un 9 o un 10%. Pero el escenario para la renta variable ha empeorado. Por lo tanto, para los próximos 12 meses, yo tengo una probabilidad de recesión que ha aumentado en Estados Unidos, yo tengo una Reserva Federal que ha estado siguiendo o sube las tasas más de lo que esperaba, producto de la inflación que sale más elevada de lo que se esperaba. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que yo creo que va a rentar mejor en los próximos 12 meses a niveles de riesgo que son bastante distintos? Porque el nivel de riesgo de comprarme un bono de un banco en Chile versus el nivel de riesgo de comprar acciones es completamente distinto. Y eso es lo que yo tengo que analizar. Más que decidir o decir, hago la pérdida ahora producto de que la renta variable cayó un 20, un 10% ajustado por tipo de cambio, la pregunta que yo me tengo que hacer es ¿qué espero hacia adelante? ¿Ya? Y eso es lo clave. Bueno, en términos de producto, yo creo que la inflación todos sabemos que es y sigue siendo un gran problema. La inflación en los últimos 12 meses en Chile es sobre el 10%, cercano al 11, 11,5%. La inflación hacia adelante en los próximos 12 meses en torno al 7, 7,5%, 8%. Y acá nosotros lo que le hemos estado recomendando proactivamente son distintos productos para protegernos contra la inflación. Productos que son desde los más seguros, que van productos a través de seguros con UF garantizado, donde yo acá me gano la UF y un delta adicional,
la UEF y un 0,5, tuvimos algunas pólizas en su momento con UEF más 1%, eso al día de hoy están en rentabilidades cercanas al 7,5, con una inflación del 7,1. Por lo tanto, están cumpliendo con ganarle a la UEF de manera garantizada. Hemos estado sacando fondos mutuos estructurados, está el cliente y es completamente válido que yo digo, oye Rodrigo, espérate, pero yo quiero invertir en renta fija, pero no quiero pasar lo que pasé el año pasado. Que todos acá nos recordamos, los que estábamos invertidos en renta fija, todos recordamos que el año pasado fue un año para el olvido, ojalá. Fue un año donde los fondos de renta fija cayeron fuerte. Y yo no quiero volver a vivir eso. Hubo un riesgo de tasa, porque las tasas subieron en Chile, tasas suben, cae el precio del bono, retorno negativo, que yo no quiero volver a atravesar. Bueno, estamos constantemente sacando fondos mutuos estructurados. Y lo que busca el fondo mutuo estructurado es que yo compre una cartera de bonos de muy buena clasificación crediticia, los mantenga hasta el vencimiento y al final yo me gane el devengo de los bonos más el capital, pero no corro el riesgo de la tasa. Y eso también hoy día es algo muy atractivo porque me gano la inflación y ese delta adicional. Y por otro, acordémonos, y lo dijo Daniel, la renta fija en Chile, duraciones 2 años, duraciones medianas, han dado muy bien. Estos son los retornos de nuestros fondos de renta fija con duraciones sobre 2 años. Y si yo veo, todos los fondos han cumplido con ganarle a la inflación, que es lo que yo como cliente busco. Entonces acá la primera pregunta que yo me tengo que hacer, ¿tengo dentro de mi portafolio productos que me protejan contra la inflación? Primera pregunta, revisémoslo. Hay que revisarlo. Hay que revisarlo. Por otro lado, otro tema súper importante también son los activos alternativos. A ver, nosotros ya hace 3 años aproximadamente que hemos estado súper proactivos, sacando activos alternativos, sacando programas, diversificando con distintos managers, escogemos con pinza los mejores managers de la industria, con esta asesoría insesgada que nosotros tenemos, hemos sacado programas de deuda privada, programas de real estate, hemos disponibilizado activos alternativos afuera, a través también de programas, estamos a punto de disponibilizar próximamente digo en los próximos días, fondos nuevos para nuestra plataforma internacional en Pershing. Entonces acá la verdad es que la otra pregunta que yo me tengo que hacer, en un escenario de alta inflación me tengo que proteger contra la inflación. Lo primero, en un escenario incierto, de alta incertidumbre, tengo que tener activos alternativos. Los activos alternativos han demostrado que se han descorrelacionado con el mercado y lo hemos visto. Estas son rentabilidades de algunos activos de deuda privada local y si yo veo que para mí es lo más importante cuando yo invierto en un activo alternativo, es que efectivamente el activo alternativo me disminuye la volatilidad. El activo alternativo tiene menos volatilidad que otros activos, llámese renta fija, como el peor momento en los últimos 2 años, el año 2021 y el año 2020, y también no se mueve como la renta variable. El activo alternativo efectivamente cumple con ese rol de mejorar la relación riesgo-retorno, de descorrelacionarse. Tiene algunas cosas en contra que puede ser la liquidez, porque son más ilíquidos que activos tradicionales. Pero al menos lo que nosotros estamos buscando para ustedes es que todos los activos alternativos que estemos disponibilizando idealmente tengan periodos de permanencia que son acotados, llámese 1, 2, 3 años, y que también tengan ventanas de liquidez, cosa que ustedes puedan salir pronto y no se queden amarrados por mucho tiempo. Otro tema que acá yo creo que van a haber hartas preguntas al final, pero tiene que ver con toda la volatilidad del tipo cambio y también con la volatilidad en las visiones de inversión, porque lo dije, o sea, hoy día nosotros estamos más positivos en renta fija, y no solo nosotros, uno ve y habla con distintos managers globales y también se han estado bajando en riesgo porque están viendo el panorama más complejo hacia adelante. Y por otro lado hemos tenido un tipo de cambio que se ha movido pero de manera muy alocada en la última semana o meses. ¿Y cuál es la solución que nosotros acá le proponemos? Yo creo que muchos de ustedes como clientes pueden tenerla en sus portafolios, pero son las soluciones autogestionadas. Nosotros tenemos una familia de fondos estrategia y fondos multiactivos, donde acá me voy a detener en el multiactivo. Y lo que quiero que vean primero en esta tabla es que el fondo es súper activo a la hora de tomar decisiones de inversión. Por ejemplo, para llevarle un ejemplo concreto, Europa, guerra entre Rusia y Ucrania, que partió por ahí por finales de febrero. El fondo tenía, hace 12 meses atrás, tuvo un 33% en Europa.
Llegó la guerra y el fondo se fue a cero. Sacó a Europa 100%. 100%. ¿Qué ha pasado con Asia Emergente? Hace 12 meses atrás, cuando Asia Emergente estaba desacelerándose fuertemente, el fondo tenía cero. Hoy día tiene cercano a un 20. Y así va con las otras regiones. Y lo mismo con la cobertura cambiaria, donde el fondo ha tenido cero cobertura con el dólar, porque veía que hace 12 meses el dólar iba a seguir subiendo, pero eso eventualmente puede revertirlo. Y si hay un riesgo de que crea que el dólar va a volver a 800, 750, que no lo estamos viendo en el corto plazo, el fondo, el manager puede tomar coberturas con eso. Y lo más importante, para mí también y para los clientes, con el ánimo de ir desligando estos ajustes de que estoy en un 60 en renta variable, me quiero bajar a un 40, o estoy en un 40, me quiero bajar a un 20, estos fondos también tienen la posibilidad de moverse entre renta fija y renta variable. Y si ustedes ven año 2019, el fondo está a un 80 en renta variable, llegó la pandemia y el fondo se fue a un 60. Después vino una recuperación fuerte, el fondo rápidamente se subió. Parte del año pasado estuvo con 100% en renta variable y hoy día también está cercano a un 80. Entonces, dentro de mi estructura de portafolio, yo también debiese tener este tipo de fondos. Que esos fondos no autogestionados, obviamente las rentabilidades, si este es un fondo, estos ejemplos son de fondos activos, por lo tanto las rentabilidades tampoco le puedo pedir milagros, pero son rentabilidades bastante aceptables para lo que ha estado pasando. Pero acá más que quedarse con el retorno, que ha sido bueno comparativamente hablando, acordémonos con S&P, está en un -10, -12, acción europea es lo mismo, y estos fondos están cercanos al -3%, incluso algunos positivos. ¿Qué les quiero decir con esto? En momentos de volatilidad, en momentos de incertidumbre, en momentos cuando hay mucha información dando vuelta y no hay mucha claridad en cuál va a ser el escenario en los próximos meses, producto de todos estos riesgos que están dando vuelta, lo que yo busco es agilidad. Y lo que yo busco es este juego de piernas que me pueda dar un manager o un fondo, y eso se logra con este tipo de soluciones. Lo otro, también acordémonos que la incertidumbre local sigue estando, estamos a puertas de un plebiscito, digamos, esto va a ser en un mes y medio más. Los clientes siguen con apetito de salir a invertir afuera, de poder custodiar sus platas afuera. Nosotros tenemos esta plataforma internacional que ya la tenemos hace harto tiempo atrás, más de 4 años, y la verdad es que la plataforma es de primer nivel. Nosotros acá tenemos acuerdos con los mejores managers del mundo, distribuimos más de 800 fondos, tenemos carteras recomendadas, carteras de renta fija, carteras de renta variable, hacemos recomendaciones en sectores, estamos próximos a incluir activos alternativos, hacemos asesoría tributaria, asesoría en inversiones. Entonces acá también para el cliente, y ojo que algo que yo le recomiendo a todos los clientes que pueden hacerlo, que tengan una parte afuera, que tengan una parte en dólares, que uno defina con él qué porcentaje tiene que ser, pero que tengan una parte. Creo que después del estallido nos dimos cuenta de que éramos muy dependientes con un sesgo muy fuerte a Chile. Y acordémonos que Chile en el mundo pesa poquito. Si yo le dijera a un inversionista global que más de mi 60% de mi patrimonio está en Chile, me diría, ojo, revísalo, me diría probablemente. Y ya terminando, esto es cómo nosotros lo ponemos en práctica. Esta es una cartera modelo de un cliente, perfil moderado. Y lo que me doy cuenta es que dado que tenemos esta oferta multiproducto, dado que tenemos estas distintas soluciones, un cliente hoy día tiene un porcentaje de su cartera en purchasing porque quiere tener cuentas afuera, quiere asesoría tributaria, inversión en dólares. Un cliente quiere tener una parte protegida de su patrimonio. Los clientes tienen seguro, protección y embargabilidad, tienen una parte de su patrimonio ahí. Los clientes hoy día tienen que tener activos alternativos, lo han demostrado, se descorrelacionan con los mercados tradicionales. Tienen flujos periódicos, bajan la volatilidad del portafolio. Fondos autogestionados, los que les comenté, familias de multiactivo, pueden ser los fondos del FP, fondos que vayan moviéndose de manera activa y que tengan estas cualidades de agilidad de piernas, de poder tomar cobertura en momentos de alta volatilidad. Y por último, también saber que uno como cliente busca la liquidez y esa liquidez inmediata, esa liquidez del mismo día. Nosotros en Sura tenemos fondos de inversiones rescatables donde yo pongo la orden de rescate antes de las 12 y mi plata hasta las 4 de la tarde en la cuenta corriente. De repente también en momentos como estos uno quiere esa liquidez para buscar oportunidades, quiere tener esa liquidez con una parte de su patrimonio. Y ya con esta lámina termino. Esta es una cartera, cliente perfil moderado, que recoge todas las cosas que yo les he comentado. Y lo que le quiero mostrar acá, y que acá está la clave del título, que la clave es la diversificación.
y lo voy a repetir de nuevo, la clave es la diversificación, ¿ya? Todos lo hemos escuchado, no tener todos los huevos en la misma canasta. Esta es una cartera que es un cliente perfil moderado, donde tiene un 20% de su patrimonio, lo tiene en la cartera activa de Pershing, que en pesos lleva un -10. Ojo que acá hay un efecto de tipo de cambio, porque acá está todo en pesos, pero la cartera va menos 18, en línea con lo que ha caído la bolsa en el mundo. Pero esta cartera en pesos -10, 20% con esa rentabilidad negativa. Fondo multiactivo es el que les comentaba, un fondo autogestionado que se va moviendo rápidamente dependiendo de las condiciones de mercado. Menos 3,4% year to date. Este mismo cliente se está protegiendo contra la inflación. Y ha estado en el fondo que hemos estado recomendando todo el año, el Sura Multiactivo Conservador. Rentabilidad en el año en torno al 9%. Le está ganando a la inflación. Este cliente también está invirtiendo en estos fondos estructurados. Acordémonos que nosotros los fondos estructurados los hemos estado sacando a lo largo de todo el año. Ya llevamos casi 4 o 5 fondos estructurados. Y vamos a sacar otro fondo. Próxima semana, se lo adelanto, vamos a sacar un fondo estructurado a 2 años plazo con una rentabilidad de en torno al 16%. Por lo tanto, puede ser una muy buena alternativa para un cliente que diga, quiero asegurar la TPM hoy día, quiero asegurar estos altos niveles de tasa, me compro este fondo estructurado, lo mantengo por 2 años, me gano un 16%, cosa que probablemente cuando yo lo quiera hacer en un año más, la TPM ya no va a estar en estos niveles. Entonces vamos a estar constantemente sacando fondos con esas características, que busquen hoy día buenos retornos y que también esos buenos retornos hoy día lo estamos viviendo, producto de una coyuntura que tenemos una TPM bastante alta y eso también hay que aprovecharlo. Y por último, este cliente también tenía activo afuera, activo alternativo en Estados Unidos, rentabilidad en torno al 15%. ¿Por qué les digo esto? Independiente de que acá yo no quiero que se queden con los retornos, quiero que se queden con la diversificación. Este cliente que ha tenido acciones y ha perdido, que ha tenido fondos mutuos también balanceados agresivos, y ha perdido, que ha tenido la UEF y se ha protegido contra la inflación, que ha tenido estructurado y también se ha protegido contra la inflación, y ha tenido activos alternativos que le han permitido descorrelacionarse, en lo que va del año está bien, ¿no? Acá, como dije, esto es una cartera diversificada, no le ha ganado la inflación, pero es un cliente que no la ha pasado mal. Es un cliente que lleva un 3,7% de rentabilidad en el año en un escenario súper complejo. Entonces, bueno, traté de transmitir o aterrizar las cosas que comentó Daniel con distintos tipos de productos. Creo que bueno, eso era el foco de mi presentación y ahora hay espacios para preguntas, así que Pablo, vuelvo contigo para que nos digas qué consultas pueden estar habiendo. Muchas gracias, Daniel y Rodrigo. La verdad que presentaciones muy completas y que abordaron prácticamente todas las aristas que los clientes suelen consultarnos en las constantes reuniones que tienen con nuestro equipo de asesores. Yo quiero abordar, tengo aquí escritas 3 preguntas y cada pregunta va a ir con un foco para cada uno, ¿ya? Daniel puede hablar desde la perspectiva más teórica de inversiones y Rodrigo desde la perspectiva de asesoría de portafolios de clientes. Entonces comencemos con la de clientes invertidos en dólares. Hemos visto que los últimos, no es novedad que desde fin del 2019, durante todo 2020, 2021, vimos una constante demanda de clientes por querer tener inversiones fuera de Chile, a través, en el caso de Sura, a través de nuestra plataforma internacional, que es Pershing, y de hecho llegamos de tener administrado prácticamente 0 a tener el 15% de lo que administra nuestra compañía en el negocio voluntario en inversiones internacionales. Entonces hoy día con el alza que tuvimos del tipo de cambio, sobre todo en julio, que fue un rally muy rápido, con mucha volatilidad, y que terminó con una intervención del tipo de cambio, muchos clientes empezaron a preguntarse, cuando el dólar estaba a niveles de 1.000 pesos, 1.050 pesos, oye, ¿por qué no vendo mis inversiones internacionales que puedo tener en renta fija y renta variable y las traigo a activos locales? Puede ser activos en UEF. Entonces aquí la pregunta para Daniel es, ¿cuáles son los fundamentales hoy día que están moviendo el dólar y cuál es el view que tenemos nosotros dentro de los rangos que uno puede, lógicamente, más o menos establecer?
Y para ti, Rodrigo, ¿sigue siendo aún recomendable en los niveles que está hoy día el dólar seguir esa estrategia? Parto yo entonces. Bueno, a ver, con respecto al dólar, me quedo con la pregunta que me hiciste, Pablo, en términos de cuáles vendrían siendo los fundamentales que han movido el tipo de cambio durante el último tiempo y qué es lo que nosotros finalmente esperamos. Y lo que nosotros esperamos lo voy a dividir en dos respuestas. Uno, lo que esperamos en los próximos 6 meses, y lo otro, que es lo que podríamos esperar en el cortísimo plazo, no sé, el próximo mes, con una, como todos bien sabemos, con una alta posibilidad de equivocarme, lógicamente, ¿ok? Con respecto a lo que ha pasado durante el último tiempo, para cortar la respuesta, bueno, tuvimos una caída del 20% en el cobre, subidas del dólar index, que es el dólar medido contra las principales monedas desarrolladas en el mundo, a niveles que no veíamos en 20 años, es decir, hubo un empujoncito ahí, más que un empujoncito, hubo un empujón de variables internacionales que finalmente generaron, lo cual mezclado a el tema de cómo está Chile en términos políticos, que convengamos en que tenemos uno de los periodos de más incertidumbre política que hemos tenido en los últimos años, tal vez décadas, llevó el dólar a niveles en torno a 1060, 1050. Nosotros manejamos un modelo para poder establecer cuál es el valor justo del dólar. No es un modelo que nos dice dónde va a estar el dólar mañana, sino que nos dice dónde el dólar debería estar hoy día, dadas diferentes variables macroeconómicas observables, tales como el precio del dólar, que te acabo de decir a nivel internacional, el valor del cobre, el valor del petróleo, los diferenciales de tasas con Estados Unidos, monedas latinoamericanas, etcétera. Y no tan largo el etcétera, son aproximadamente 5 variables. Y cuando el dólar estaba en 1060, 1050, nosotros nos daba un valor justo del tipo de cambio en torno a 870, a lo cual si le agregamos 50 pesos de riesgo geopolítico, ese riesgo geopolítico es el error que ha tenido este modelo desde el 18 de octubre del 2019, que es algo observable, no es una tincada de nosotros, es algo que nosotros podemos observar finalmente en el modelo, nos da un valor justo en torno a 920, 930, que dicho sea de paso, son los valores que está hoy día. Por lo tanto, cuando veíamos el valor del dólar en torno a 1050, decíamos, este dólar para nosotros está muy por encima de lo cual nosotros consideramos su valor justo. Vino la intervención del Banco Central, y actualmente lo tenemos en 915, que lo acabo de mirar, lo cual nos parece que es un valor que está dentro de los rangos que podríamos decir que es un valor justo para el dólar. Eso como contexto. Como pregunta, ¿qué es lo que podríamos esperar con el dólar de aquí a los próximos 6 meses? Todo lo que nosotros estamos viendo en términos macroeconómicos se ajustan a que el dólar debiera estar más abajo de lo que está actualmente. Dado que en China tenemos política expansiva monetaria y fiscal, lo cual finalmente debiera empujar la actividad económica en China, y recordemos que China es el principal comprador de cobre en el mundo, por lo tanto, si tenemos mayor actividad económica en Chile, deberíamos tener mayor compra de cobre, mayor demanda por cobre debería elevar los precios, que actualmente están un 20% más abajo, como te decía anteriormente, de lo que lo habíamos visto a finales de mayo. Por otra parte, el dólar a nivel internacional también debería tender a ceder en la medida que la Reserva Federal empiece a tomar algunas precauciones, dado que es cada vez más evidente o cada vez la probabilidad de una recesión es más plausible. Eso debiera llevar no a que la Reserva Federal empiece a bajar las tasas, eso no sería, digamos, lo lógico, correcto y lo esperable, pero sí de que tenga solamente con que tenga un discurso menos restrictivo en cuanto a política monetaria, debiera empujar el dólar a nivel internacional a la baja. Hay dos factores internacionales, y por último está el tercero, y acá no es ninguna novedad de que si es que tenemos un resultado en el plebiscito que le gusta al mercado, que todo apunta a que si gana el rechazo deberíamos tener en alguna medida ciertos alivios a los activos de riesgo en Chile, y eso apunta directamente a lo que ocurre en el tipo de cambio. Si gana el apruebo, podríamos ver no tan buenos o no tan movimientos favorables para los activos de riesgo en Chile,
Y no es por la opinión o lo que nosotros digamos, sino que finalmente es lo que nosotros hemos observado en los activos locales en la medida de que tenemos encuestas hacia un espectro, o sea, favoreciendo un espectro político o favoreciendo a otro. Entonces, a los próximos 6 meses, las probabilidades de que el dólar esté más abajo que lo que está actualmente para nosotros son altas. En el corto plazo, Pablo, yo te puedo decir que lo que nosotros hemos visto es que la demanda por dólares sigue bastante fuerte. Por lo tanto, esperar a que el dólar vuelva a niveles de 800 pesos cerrados, 810, o sea, 100 pesos más abajo que ahora, para nosotros es menos probable a que tome un precio en torno a 950, 960. Nuevamente, la demanda por dólares durante el último tiempo ha estado muy fuerte, puede ser que esto haya claudicado un poco durante el último tiempo, sin embargo, solamente hay que recordar que la pseudo intervención de Hacienda con 5.000 millones de dólares duró prácticamente horas en el mercado, lo cual te da una idea de la fuerte demanda que hay en el corto plazo. Entonces, en el corto plazo, con fortaleza, para los próximos 6 meses, lo vemos más abajo de los niveles que está actualmente. Sigo yo. A ver, yo creo que acá hay que tomar varias cosas en consideración. La primera es, yo en su momento cuando me dolaricé, fue porque quería tener de manera estructurar dólares en mi portafolio y el día de mañana esos dólares me los iba a gastar en dólares y por lo tanto si la respuesta a esa pregunta es afirmativa, o sea, yo me compré los dólares porque después quiero tener dólares, quiero gastar en dólares y eventualmente quiero hasta irme a vivir fuera de Chile, creo que esos dólares hay que mantenerlos. ¿Ya? Y ahí no tendré que hacer nada con eso, y sí buscar o preocuparte de buscar retornos en dólares o productos en dólares que te den buenos retornos, como podrían ser los activos alternativos. Ahora, por otro lado, está el cliente que se dolarizó porque estaba preocupado, pero se dolarizó con platas que en algún momento van a volver a pasar por peso, llámese platas previsionales, llámese platas que pueden estar en una póliza de seguros. Esos clientes, al final, la pregunta que se tienen que hacer es, yo compré dólares porque tenía una preocupación, correcto, estamos todos de acuerdo con eso, pero yo al final tengo que buscar retorno. Al final nosotros nos tenemos que preocupar de buscar retorno. Y si yo veo que por un lado Daniel dice que en los próximos 12 meses el dólar probablemente tiene más probabilidades de que esté más abajo de lo que está hoy día, y por otro lado yo veo el tipo de activo en el que está el dólar, porque puedo tener dólares en renta variable o dólares en renta fija. Hoy día un escenario de renta fija internacional, renta fija que esté dolarizada, con una tasa en Estados Unidos en torno al 2%, pongámosle al 3, 3,5% que llega a final de año, probablemente esos bonos en dólares me van a rentar en torno al 3,5, 4% en 12 meses. ¿Cuál es la comparación que yo tengo que hacerle a esa renta fija? Es la... Entonces, Pablo, creo que no escuchamos a Rodrigo. Si quieres puedes seguir con la próxima pregunta, yo puedo seguir y después retomamos con Rodrigo. Perfecto. Bueno, una pregunta que se ha repetido harto en el chat es en torno a las inversiones internacionales en la plataforma de Pershing, donde hemos visto que fuera, dado los niveles estructurales de las tasas de interés en los países desarrollados, que están muchísimo más abajo que acá, cuesta, para personas que están invertidas en activos de renta fija principalmente, obtener retornos con ciertos niveles de correlaciones altos a la inflación. No es como acá que uno se compra un bono en UF, un depósito a tasa más o menos en torno a la TPM, hasta en un money market uno aquí puede obtener retornos bien cercanos a las inflaciones proyectadas. Entonces, dicho eso, desde la perspectiva de la renta fija, ¿qué existe afuera, Daniel? ¿Qué tipo de activos existe afuera, de nuevo desde la perspectiva teórica, y después a Rodrigo desde la perspectiva más práctica de qué tenemos en Sura para eso? Que ayuda a los clientes a indexar sus retornos a la inflación. ¿Existe algo o lamentablemente no es posible? Sí, nos ha preguntado harto eso, Pablo. A ver, vamos a lo teórico y después a lo práctico. En términos teóricos, sí existen activos en Estados Unidos que estén indexados a la inflación, que son los bonos TIPS. Sin embargo, es un mercado tremendamente chico. Y finalmente es chico porque no
es un mercado que no tiene la demanda que podría tener activos en países que sí han tenido procesos inflacionarios bastante fuertes como el de nosotros, como Chile. O sea, aquí la UEF en el mercado de renta fija es el estándar. En Estados Unidos eso no es así, dado de que ellos pueden perfectamente proyectar sus niveles de inflación en el futuro y no necesitan... Ahí, Rodrigo, si te muteas un segundo, gracias. Como te decía, pueden proyectar sus niveles de inflación en el futuro, por lo tanto no hay problema con eso. Ahora, eso en términos teóricos. Si tú vas a buscar fondos mutuos que sean de bonos indexados a la inflación en Estados Unidos, prácticamente tú no vas a encontrar. Puede ser que alguno tenga en alguna medida un 2, un 3, un 4, un 5%, pero o sea, fondos mutuos con managers que estén manejados con puros bonos que estén indexados a la inflación en Estados Unidos, prácticamente no hay. Por lo tanto, lo que nos queda a nosotros es principalmente el sector de real estate. El sector inmobiliario ha sido el sector por excelencia que ha tenido una correlación altísima a la inflación en Estados Unidos. Es el activo finalmente que mejor lo capitaliza, que mejor capitaliza el aumento de precios en Estados Unidos. Para eso nosotros tenemos para nuestros clientes varios fondos con FIDER locales que finalmente invierten en el sector de real estate en Estados Unidos, eso para la arquitectura abierta. Y para lo que es Pershing, esta semana, ya mañana vamos a tener el lanzamiento, ya me mando ahí un spoiler de un fondo, de algunos fondos que finalmente invierten en activos inmobiliarios en Estados Unidos, como para poder aprovechar el tema de la inflación también en la plataforma offshore. Así que esa es la respuesta rápida finalmente, Pablo, principalmente en escenarios como el que estamos viendo de esta inflación, en donde tenemos caída en el crecimiento, pero aumento de la inflación, los activos inmobiliarios son los que mejor capitalizan en la subida de precios. Pues nos están pidiendo en el chat, Rodrigo, que termines la respuesta de la pregunta anterior en torno a la recomendación de si eres dolarizo o no. Sí, Feliz, ¿me escuchas primero, no? Perfecto, perfecto. Lo que estaba comentando es que al final yo como cliente, si voy a tener mi contabilidad en dólares y voy a gastar en dólares y el día de mañana quiero vivir fuera de Chile, bueno, mantén los dólares y preocupémonos de tener algún producto que sea rentable en dólares. Llámese los activos alternativos que estaba comentando Daniel. Ahora para ese cliente que compró dólares, producto de que estaba con incertidumbre de lo que estaba pasando en Chile, ese cliente que va en algún momento volver a pasar por el peso, lo que tiene que pensar es lo siguiente. Primero, ¿qué va a pasar con el dólar de acá a los próximos 12 meses? Y Daniel comentó que probablemente iba a estar más abajo. Primera variable, el dólar debiese estar más abajo en los próximos 12 meses. Y la segunda es, ¿qué tan rentable va a ser el tipo de activo en el que yo estoy en dólares? Pongámonos en el caso de renta fija internacional, con una política monetaria en Estados Unidos donde la tasa está subiendo y probablemente la deje en torno al 3,5% de acá a final de año. Por lo tanto, a mí un bono en dólares me va a rentar en 12 meses, pongámosle un 3,5%, un 4%. Tengo que preguntarme ahora cuánto me renta un bono en Chile, con un riesgo súper acotado, porque estamos hablando que en Chile la TPM está en un 9,75, por lo tanto yo me puedo comprar un bono del Banco Central, un bono de un banco chileno, y me va a rentar la UEF más algo más. Pongámosle que me rente en torno al 9%, 10% que han rentado los fondos, más o menos, por lo que se proyecta que renta. Si yo veo la rentabilidad en pesos versus la rentabilidad en dólares, me gana o me da más rentabilidad la en pesos. Entonces, solamente viendo ese análisis, yo sé decir, bueno, me convendría hoy día vender el dólar en niveles de 9.30, pasármelo a un fondo en UEF en pesos o en UEF en Chile y ganarme en ese sentido un mayor retorno pensando en los próximos 12 meses. Ahora, muchos clientes me podrían haber dicho, oye, Rodrigo, sí, pero ideal haberlo vendido sobre 1.000. Oye, estuvo sobre 1.000 1 o 2 días. Si yo creo que a cualquier cliente le hubiese preguntado hace 3 o 6 meses atrás si hubiese vendido dólares o comprado dólares en niveles de 9.20, 9.30, creo que el 80, el 90% me hubiese dicho que hubiese vendido dólares. Así que para que lo tengamos en consideración, creo que esa es la mirada que uno tiene que dar, cuáles son las expectativas de retorno para un activo en dólares versus un activo local, y también ver cuáles son las expectativas del tipo de cambio pensando en los próximos 12 meses, y como siempre yo he dicho,
esto no es todo nada. Si tu cartera o si la cartera del cliente tiene un 50% en dólares, no deshagamos los dólares completamente. Bajemos una parte de lo que está en dólar y pasémoslo a UF, ¿vale? Excelente. Bueno, ya son las 10:05. Podemos dar por finalizado este nuevo webinar que está incluido en el ciclo de charlas permanentes que vamos a estar haciendo sobre este gran tema que es asesorando en tiempos complejos. Si clientes siguen con inquietudes adicionales, por favor no duden en contactar a sus asesores de cabecera. Tenemos a todo el equipo de Sura Inversiones a disposición de ustedes para entregarles la asesoría más completa para cada uno de su situación particular. Y Daniel, Rodrigo, muchas gracias por sus completas presentaciones, y a la audiencia, gracias por haberse conectado el día de hoy y nos vemos en otra instancia. Chao. Chao a todos. Un abrazo a todos, muchas gracias.